Hablar de la depresión, ese cambio tan drástico en la activa para vida, este medio como quien dice, particular. internamente se arma. El mundo nos desafía a cambiar y a dejar detrás pautas de conducta que ya no nos representan o no nos son útiles en nuestra vida. Para un cambio profundo, debemos trabajar tanto nuestras creencias, esas pautas, como la forma en que construimos nuestra realidad. Como dijo Albert Einstein, si pensamos y actuamos siempre igual, vamos a obtener los mismos resultados. Sanadora cuántica y bioneurodesprogramadora. Un poquito largo, pero me salió. Pero así es. ¿Y entonces cómo uniste estos caminos? Uy, bueno, uní estos caminos así, desde el principio al fin. Lo primero que hice y lo último que incorporé sería. En principio me sentí atraída por un curso de milagros, un mundo que yo desconocía, pero que me resonó. Y justamente el curso de milagros consta de un montón de frases que lo que hacen es reprogramar los patrones mentales. Bien. La verdad es que no lo entendía mucho en su momento, pero yo lo hacía y fue funcionando. El mismo curso me fue abriendo camino en este mundo de la sanación, por lo que desde hace muchos años me dedico a la sanación espiritual, a la sanación energética. Soy sanadora cuántica. Y lo último que llegó a mis manos fue esta herramienta que es la bioneurodesprogramación y que me pareció absolutamente aplicable a estas técnicas de sanación como el broche de oro. ¿Y cómo definiríamos el broche de oro en la práctica? Bueno, porque ocurre que en el mundo energético vos trabajás justamente con todo el campo energético, con el quantum, pero resulta que sí, es verdad, cuando uno hace un barrido de estos energéticos, cuando te vas te sentís mucho mejor, se siente, en el cuerpo lo sentís, en el cuerpo físico sentís esa liviandad. Y se te prolonga un par de días, pero resulta que después, a la semana, volvemos a viejos patrones. Entonces, bueno, pasaba esto, ¿no? Que en principio las personas venían y vienen y siguen viniendo porque encuentran esta posibilidad de sentirse mejor, y en este sentirse mejor también convengamos que entra oxígeno al cerebro y el cerebro entonces puede entender un montón de cosas que no las puede entender en otro estado. ¿Y ahí qué entraría? Neurodeprogramación. Y ahí entraría, claro, ahí empezó a entrar la biodesprogramación. Entonces ahí la bio entra donde reprogramamos los patrones mentales, ¿sí? O sea, más allá del trabajo energético que se haga, a través de una palabra o a través de una inducción al inconsciente, hacemos un cambio en algún patrón mental que está limitando. Y entonces, ¿qué es lo que más consultan las personas? ¿Qué es lo que más te consultan? ¿Cuáles son las temáticas que la gente más demanda? Bueno, primero que lo más interesante son las edades de las personas que se van acercando. Al menos a mi consultorio. Sabemos que esto por resonancia vamos atrayendo, sintonizando con el tipo de persona que va llegando, con la consulta. Pero más o menos empiezan a venir a partir de los 35, 36 años. Llamativamente muchos hombres, yo atiendo más hombres que mujeres, vienen más varones que mujeres. Y el tema de consulta de los hombres por lo general vienen después de un cambio drástico en la vida, que puede ser una desvinculación laboral que no se la esperaban, puede ser un divorcio, una separación. Los hombres vienen más con estos casos. Y el tema
de fondo que se ve y con lo que más trabajamos es justamente que ante determinada situación tan dramática y ese cambio tan drástico en la vida, como quien dice, se le quemaron los papeles, no saben qué hacer, ¿no? Dicen, ¿y ahora qué hago? En verdad se sienten que están en la orilla de un precipicio y no saben, no entienden nada y no saben qué hacer. Entonces, ahí claramente, entonces, con lo que trabajamos es con la reprogramación, con el cambio de patrones. ¿Por qué? Porque resulta que cuando indagás un poquito, haces este trabajo que te digo, de entrar en otro estado de conciencia y demás, te encontrás y se encuentra el mismo paciente con que fue entrenado para vivir de una manera. Muchas veces lo más común, lo que se ve, es que, por ejemplo, en esta sociedad a los hombres se les enseñan que la cultura del sacrificio, ¿no? Que tienen que trabajar, que el hombre tiene que mantener la casa, que un hombre, si no puede mantener su casa, no es suficientemente hombre. Y entonces ocurre que se separan, por ejemplo, y si bien han mantenido su familia toda la vida, ahora tienen que mantener dos casas, tienen que mantener su casa y la casa de su familia, ¿no? Y entonces ahí entramos en todo este proceso de autoconocimiento, ¿no? Y de decir, bueno, bien, ¿y vos qué es lo que vos deseás? ¿Qué es lo que vos podés? ¿Por qué tenés que trabajar? O sea, que lo único que podés hacer es trabajar y alimentar a tu familia. ¿Por qué no podés hacer otra cosa? ¿Por qué no podés ayudar desde otro lugar? Y basta poner la mirada en otro lugar para que esto que nos tenía tan tensionado se diluya, no sea tan grave, ¿no? Y entonces entramos a desarrollarnos en estos potenciales y ahí es donde nos sentimos felices. Y si un ser humano se siente feliz, responde de otra manera ante los requerimientos. Entonces, bueno, está bien, esto es lo que hay, te puedo mantener, te puedo ayudar con esto no, ayúdame vos a mí, aprenden a pedir ayuda, cosa que en estos patrones tan marcados que tienes, como que el hombre tiene que ser todopoderoso, ¿no? No está permitido que pidan ayuda, se les tienen que arreglar solos, si no son inútiles y no sirven para nada. Entonces, bueno, toda esta resignificación sobre sí mismo, ¿no? Sobre el rol y la función que cumplen en su propia vida. No suelo hacer terapias de la pareja los dos juntos, pero sí por separado. Es maravilloso porque la realidad es que como en verdad uno se abstrae y no relaciona una historia con la otra, encontrás cómo a la mujer la está dominando un patrón de conducta y al hombre lo está dominando un patrón de conducta y ahí es donde no se pueden encontrar. Entonces, es esta posibilidad también, a veces hasta se reconcilian, porque aparece esta parte, este potencial en cada uno de ellos y se encuentran desde ese potencial y se gustan de vuelta y se vuelven a elegir. Buenísimo. Muchas veces eso. Ojo, que así también se separan. Bueno, no, pero siempre con esperanza. Siempre, bueno, pero contentos. Claro. Se separan contentos. Y dicen, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Entonces agarra y toma la decisión de separarse. Pero sí, se suele trabajar así. Porque en definitiva, este tipo de terapias holísticas, justamente a lo que apunta es a la unidad, ¿no? a la integración de todo y que todos somos parte de todo y todo es parte de todo. Por lo que en cuanto hay una sola parte que no está sana, todo lo demás no está sano. Claro. ¿Y por qué, Adriana, entonces hoy, siglo XXI, es necesario trabajar desde lo espiritual y desde lo vital, lo biológico, la neurociencia? ¿Por qué estrictamente en esta época? Bueno, yo creo que es necesario y es fundamental,
porque justamente desde lo espiritual, que conocemos más comúnmente lo religioso, es que están implantados los patrones más densos, más duros y más limitantes que podemos tener. Entonces, la realidad es que la humanidad ha ido evolucionando. Hoy, un chico de 3 años ya sabe leer, en salita de 3 sabe leer. Una señora de 50 años, ni ahí que está pensando en atender a sus nietos, porque todavía tiene un montón de vida por delante. Entonces, internamente se arma este conflicto de lo que deseo y lo que debo. Lo que debo claramente está englobado por estos patrones que venimos heredando y que nos vienen machacando de toda la vida. Y lo que deseo es mío, es único, es lo que hace a la nueva humanidad, por lo que ahí es donde metemos con todo a romper esos patrones y a asociar el deseo, a integrar el deseo, porque es lo que marca la diferencia. Bien, y en esa integración, ¿cómo se resuelve en el consultorio? Bueno, hay una palabra en bio que se llama autocepción, que es el registro de uno mismo, ¿no? Es como tomar contacto con el cuerpo y con la sensación de adentro del cuerpo. Y entonces volvemos a lo mismo. En estado alterado de conciencia, en un estado de relajación y a través de la respiración de bio-neurodesprogramación correcta, es que se llega a detectar que hay un patrón limitante, que hay un deber ser y hay un deseo. Y entonces hay que ejercitar el deseo sobre el deber ser. Siempre digo, Freud dijo, el que piensa, siente y hace en la misma línea es coherente. Entonces yo apunto a lo mismo, solo que nos han entrenado para hacer lo que debemos hacer y no para lo que sentimos, para lo que deseamos. Entonces digo, bueno, ¿qué pienso? ¿Qué siento? Hago lo que siento. Ahora hago al revés, entreno el deseo. Bien, o sea que hoy nos permitimos elegir desde un lugar más emotivo. Absolutamente, es que la humanidad ya es emotiva, ya hoy los hombres lloran. Sí, es verdad. Y esto sería, en tu experiencia, digamos, este nuevo camino, esta nueva etapa, digamos, con la bio o con la bio-neurodesprogramación, que te dio como, mayor fundamento cuando lo explicás, o te dio más velocidad en el tratamiento, o las personas se iban como de manera más sostenida en sus soluciones. A mí particularmente lo que me cierra es esta explicación biológica, ¿no? Primero, saber cómo funciona nuestro cerebro, saber a qué a qué estímulos responde nuestro cerebro. Para mí es fundamental. Entonces, es irrefutable, además porque se ve en la práctica, ¿no? que en verdad es un antes y un después. Lo que logramos al introducir la bio-neurodesprogramación en estas técnicas de sanación energéticas, espirituales, es que entonces se genere un cambio permanente. De la otra forma, está faltando algo. Entonces, las personas siempre tienen que volver por algo más. Correcto. No quiere decir esto que en una sesión de sanación no pueda ocurrir esta caída de ficha, claro, porque no nos olvidemos que estamos trabajando en estado alterado de conciencia y puede pasar. Pero no falla con la bio. O sea, es como que lo vuelve más gestionable, más operable. Exactamente. Y si vos le tuvieras que decir a las personas que nos ven, o a él o a ella, 3 o 4 o 5 recomendaciones o líneas de trabajo con las que vos vas aplicando, ¿qué le dirías? Bueno, lo que te digo es que primero te animes a hacer un cambio profundo, que te animes a conectar con tus emociones y con tus deseos, porque claramente te van a llevar al lugar que vos necesites ir para generar estos cambios en tu vida, absolutamente. Para llegar hasta acá, en este caso hasta la casa del alma, lo único que necesitas es eso, es conectarte con un deseo de cambio profundo, con un deseo de que todo cambie alrededor tuyo. Entonces, y acá te lo vamos a dar, porque claramente no solamente lo vamos a trabajar desde la parte energética, karmática, espiritual,
genética también, ¿no? Porque la bio también lo que hace es eso, ayudar a modificar la genética. Por lo que el punto sería eso, conectarse con uno, sí o sí. No vengo porque me mandan. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Gracias a La vos, seguimos en otro Esteban. momento. Dale.